Bueno, muchas gracias, doctor San Pedro. Eh, Aquí tengo un par de preguntas para hacerle de la audiencia. No sé si me escucha bien. Sí, sí, te escucho bien, Jorge. Bien. La primera pregunta es, ¿qué mecanismos son los más eficientes a la hora de sociabilizar los protocolos? Eh, eh, lo decía un poco en la presentación, ¿verdad? Lo Sí, primero es dar ejemplo, es decir, que desde el gerente general hasta cualquier persona trabajadora dentro de la empresa predique con el ejemplo y que siga el protocolo a rajatabla. Es importante ejemplos prácticos, que demos ejemplos prácticos, ¿sí? De cómo se pone la mascarilla, de cómo se pone una visera, de cómo mantener la distancia social, ¿sí? Es importante también el contar historias, es decir, imaginarse uno en, ok, yo soy un trabajador, ¿sí? Llego a mi casa, resulta que me entero que alguien de mi familia está enfermo, ¿de acuerdo? Y un poco explicar qué tengo que hacer yo para reportar cuando vuelva a la empresa al día siguiente ese tipo de cosas, ¿no? La otra cosa a la hora de comunicar es la regla del 3. Cuando tengamos que comunicar algo claro y que la gente lo vaya a utilizar, es no más de 3 mensajes. Si yo quiero dar una charla a los trabajadores y le quiero contar 3 cosas, que le cuente solamente 3 cosas para hacer. Lávese las manos con agua y jabón varias veces al día, póngase la mascarilla, sí, continuamente mientras esté dentro de la planta trabajando y mantenga la distancia de 2 metros. ¿Sí? Es decir, no más de 3 mensajes por charla. Y luego el último, que creo que el Instituto de Promoción de Carne Argentina lo hace muy bien, ¿sí? Por los vídeos que he visto, es reenfatizar. Recordar y reenfatizar una y otra vez el mensaje. ¿Sí? Eso sería un poco las estrategias de comunicación. bien. Siguiente pregunta, la penúltima. ¿Dónde recomienda que se realicen los puntos críticos de control, doctor? No sé si te refieres al tema de inocuidad. Si es Sí, en el tema de inocuidad, recordemos que el COVID-19 no es un peligro alimentario, luego, por tanto, mi plan HACCP no lo tengo que cambiar. Es decir, los modificar. puntos críticos de control están Sigue siendo lo enfocados a mismo. los peligros alimentarios. Si estamos Perfecto. hablando de salud ocupacional, más que puntos críticos de control, sería esas zonas que yo he comentado en la presentación de alto riesgo por contacto, ¿no? Correcto. Bien, ¿cómo podemos, eh, aquí, cómo podemos entender que no se propaga por ingesta si comienza con la ingesta de un alimento? No sé, es una pregunta un poco extraña, pero bueno, me la pasaron así, así la formularon. ¿Cómo podemos entender que no se propaga por ingesta si comienza con la ingesta de un alimento? En realidad no comienza con la ingesta de un alimento, No. empieza por contacto con las mucosas. Sí. Yo creo que quizás se refiere al foco en China, que se originó Ah, el nuevo foco. en un mercado de fauna salvaje, pero no, nadie ha dicho que fue por consumo de fauna salvaje. O Fue por incluso, manipulación. Realmente no se sabe cómo, igual cuál que fue el... el último en Beijing de una tabla en la cual se cortaba salmón noruego y le echaron la culpa al salmón noruego y bueno, pero nadie sabe si estaba el huevo o la gallina primero, si era el salmón o era la tabla la que estaba sucia, digamos, ¿no? O Correcto, sea, no correcto, sucia. correcto. Nada. Entonces, recordemos lo que tú comentas, Jorge, es importante, es un virus respiratorio y las vías de entrada son las mucosas respiratorias. No es un virus, que se transmite por alimentos. ¿Sí? Es decir, yo tengo que manipular un alimento y llevarme las manos a alguna mucosa, ¿sí? Para que me infecte. ¿Sí? Bien. ¿Qué formación debería tener básicamente un carnicero? Se está refiriendo al butcher, a la persona que está en contacto con el público. Yo no Esa sé es si en la última. Argentina tenéis el tema de manipulador de alimentos, pero tener Sí. formación que simplemente tuviera un carnet o un curso de manipulación de alimentos. Con que yo sepa, el tema de la limpieza y desinfección es importante, se ha comentado en la charla, pero simplemente quería enfatizar que primero hay que limpiar, primero hay que retirar la materia orgánica y después desinfectar. Se ha hablado mucho de desinfectar, pero tú con el desinfectante no haces nada si no has eliminado primero la materia orgánica. Y eso me gusta enfatizarlo, ¿eh? Primero con jabón o con un detergente eliminar la materia orgánica y después es cuando aplico la lavandina, por ejemplo, o el Clorox, ¿sí? Pero importante la limpieza, ¿eh? No nos olvidemos de la limpieza. Entonces, el carnicero debe saber muy bien cómo se Y de, limpia y se desinfecta, ¿no? y de paso, justamente el hecho de utilizar jabón o detergentes tensoactivos, digamos, es bueno porque también ejerce una mitigación del riesgo de propagación del virus, ¿no? Exactamente, exactamente. Doctor San Pedro, muchas gracias por su exposición, muy interesante,
le agradecemos muchísimo que haya colaborado con nosotros, y bueno, de parte del Instituto de Promoción de Carne Vacuna y de todos los que están hoy mirando aquí, que generalmente la mayoría son todos integrantes de empresas, plantas frigoríficas. Un agradecimiento muy grande, gracias por compartir sus conocimientos y bueno, esperemos que podamos vernos nuevamente, pero hablando de otra cosa, no de estas, hablando de medidas de control o de mejora, digamos, de algún proceso, de alguna cosa, y no de esta situación bastante fea. Muchas gracias, Sí, doctor. muchas gracias, Jorge, y nada, mucho ánimo y positivismo, que yo creo que estamos en ello.